Las voces que harán noticia están primero en la 100.5. 7 de la mañana con 33 minutos. Vamos a la entrevista del día. Hay bastante que hablar en temas de seguridad y de política. Lo vamos a hacer con el senador Andrés Lonton, senador por Renovación Nacional por la región de Valparaíso, quien está en la Comisión de Seguridad Pública. Además, senador, ¿cómo está? Muy buenos días. Claudia Álamo, Gerardo Gómez, le saludamos. Hola, muy buenos días, Claudia, Gerardo. Qué gusto. Un gusto, senador. Gusto también. Bueno, viene una discusión importante. Tenemos ahora se habla de mega reforma de seguridad. Usted fue de los primeros que puso preguntas, más bien, digámoslo así, que puso preguntas sobre la posibilidad de una reforma constitucional impulsada por el gobierno, que es lo que se anunció en cadena nacional. Y ayer fue... Hola, bueno, retomamos, pero es importante ser el punto de que... ¿Está o no? Se cayó y sí, lo estamos llamando de nuevo. Estamos en conversación con Andrés Lonton, senador de Renovación Nacional, que puso en duda, quizás de las primeras figuras, las técnicas, digamos, sobre la necesidad de una reforma constitucional. Y ese punto ha sido clave porque es lo que reafirma también ayer el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez. Estamos ahí reconectando en esa entrevista. Sí, todavía no lo tenemos, pero lo vamos a tener. Está en la Comisión de Seguridad Pública, él, por eso es relevante lo que diga y que ya había puesto ciertos reparos o observaciones sobre esta reforma constitucional que ya, como ha expresado la UDI y también la presidenta del partido, Andrea Valladares, hay que revisar, no hay que volverse locos, decía, a buenas y a primeras para hacer cambios constitucionales, porque estos tienen efectos y tienen efectos muy largos en el tiempo y eso es lo que hay que medir. Vamos a retomar en breve la conversación con el senador para conocer su postura con respecto a estos temas. Él es además integrante de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, así que mucho va a tener que ver con el paso que tenga este proyecto de ley en cuanto a su tramitación. Oye, se nos quedó en el tintero, pero esto va a ser de máxima relevancia para Chile y el mundo, pero sobre todo para Chile, es que ya arrancó la campaña presidencial en Brasil. Lula y Flavio Bolsonaro parten ahí, están partiendo con un empate técnico en las encuestas, por eso no le saquemos la mirada en eso. ¿Y ahora está de vuelta? Ahora sí que sí. Ahí estamos. Ahí sí. Le decía, senador, que usted fue de los primeros que planteó reparos y preguntas sobre la posibilidad de una reforma constitucional, que es lo que propone el gobierno. No conocemos el borrador, pero sí sabemos que el gobierno, lo dijo el presidente en su cadena nacional, quiere una reforma constitucional para abordar el tema de la seguridad pública. Con la entrevista de ayer del presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, que señala que en las condiciones actuales la UDI no puede apoyar estas reformas constitucionales porque dañan la institucionalidad, ¿cuál es la postura suya? ¿Esto reafirma su postura de que es difícil avanzar en una reforma constitucional o usted lo haría con algunos topes esenciales? ¿Está abierto o está cerrado? No, abierto. Lo que nosotros desde Renovación Nacional dijimos, incluso hoy día sale la presidenta Andrea Valladares en esa línea, es de que estamos abiertos a una reforma constitucional, pero en la medida que la reforma constitucional cumpla con las expectativas de la ciudadanía y sea una reforma que tenga los elementos necesarios para hacer la diferencia y además respete la orgánica constitucional para no hacer cambios que en definitiva no cumplen las expectativas y por otro lado genera una distorsión constitucional que termine finalmente generando un problema más que una solución. Y por eso nosotros hicimos algunas críticas y estamos siendo incidentes para efectos de que ese borrador o primeras ideas que salieron sean modificadas o atenuadas en algunos elementos y podamos tener una reforma constitucional que congregue las mayorías, porque acá tenemos que ir a buscar votos al frente, no son solamente los votos nuestros. Entonces, si estamos teniendo problemas internamente con el contenido de una reforma constitucional respecto a ciertos elementos que son preocupantes, imagínate lo que va a hacer para los votos del frente. Por lo tanto, creemos que acá el trabajo prelegislativo es esencial y en eso hemos estado abocados esta semana con el gobierno, entendiendo que la prioridad es apoyar la agenda de seguridad del gobierno y en eso no nos perdemos ni un milímetro. Esto es un proyecto de muchos que el gobierno está empujando y los cuales estamos apoyando fuertemente, pero queremos que las cosas se hagan bien y para que las cosas se hagan bien nosotros creemos que hay que hacer ciertas modificaciones a ese borrador que claramente nos probleman. Senador, cuando usted dice que quieren ser incidentes en ese borrador, ¿de qué manera? ¿Quiénes son las personas que podrían estar hoy día mirando ese borrador, haciendo los cambios de ese borrador? Pareciera que todavía el gobierno no lo ha colectivizado, no lo ha socializado entre sus partidos.
Sí, nosotros por lo menos ya conocemos el borrador, porque además es de público conocimiento, Ah, no, sí, el de la pero tercera, sí, todos lo sí, vimos. todo lo vimos, ya se envió por todos los, por los chats, entonces ya es de conocimiento de todo y nosotros hemos hecho una serie de sugerencias, observaciones, mejoras desde el Senado, desde la Cámara de Diputados. Hemos estado trabajando también con el jefe de la bancada de diputados, Diego Mm, Schalper, con la presidenta del partido, Andrea Valladares, para entregándole ciertos elementos jurídicos, técnicos, desde el punto de vista de las reformas que está, o el borrador, para que tenga mejoras evidentes, mm. notables, y esto y reúna las mayorías necesarias en el Pero Congreso. Es decir, sí, más allá de la crítica, estamos tratando de mejorar ese borrador y obviamente haciendo un trabajo prelegislativo sí. importante. Senador, usted tiene razón. La agenda de seguridad tiene muchas propuestas, tiene muchas patas. Estamos poniendo el foco en reforma constitucional, que es lo que ha generado el debate por los cambios que Sí, eso implica. Ahí es donde usted hizo las críticas la semana pasada, no las críticas, las advertencias. Y lo así hizo es. respecto al estado de excepción. Pero, ¿qué pasa con aquello que tiene que ver, por ejemplo, que vimos diferencia entre el ministro Rao y la ministra de Salud con el derecho, con los derechos básicos de salud, de educación de personas que estén encarceladas por temas de crimen organizado? ¿Le parece que ahí También. también hay una... Quiero saber dónde pone usted Sí, sus reparos. sí, hay Ya. varios reparos. Mira, entre ellos el estado de excepción. Yo por lo menos creo que hoy día tenemos un estado de emergencia que cumple con la expectativa y podría ser perfectamente reforzado. No hay necesidad de crear un nuevo estado de excepción constitucional, entendiendo además que las materias que se señalan ahí o que se modifican o se agregan, muchas son materias de ley. Por lo tanto, creo que la Constitución primero no puede ser un árbol de Pascua, ¿no? O sea, la Constitución tiene que ser precisa, minimalista, para después dejarle la expresión de lo que quiere la Constitución a la ley. Ahora, respecto a los derechos sociales, ciertos derechos sociales que serían afectados particularmente después de la condena, y esto con una extensión de 15 años más después de la condena, a mí me parece un exceso desde el punto de vista que esto va a tener repercusiones sobre todo para aquellas personas que recuperan la libertad y en definitiva no van a poder acceder a ningún derecho, el cual les permita además desarrollarse en sociedad. Y eso obviamente que puede generar un efecto a las garantías constitucionales delicado. Por lo tanto, a mí me parece que eso también es parte de nuestros reparos. Lo otro tiene que ver con que la Fuerza Armada esté subordinada a Carabineros en un estado de excepción constitucional. Me parece que rompe un esquema constitucional precisamente que es de excepción y que está en todos los estados de excepción constitucional. No es adecuado. Modificar el artículo 1 tampoco nos parece adecuado, entendiendo que hoy día seguridad nacional se entiende Ujú. como seguridad pública e interior y por lo tanto incorporaríamos un concepto exógeno que no sabemos las consecuencias que puede tener como seguridad pública, que se entiende por seguridad pública, ¿no? O sea, yo por lo menos creo que hay cosas cuando el paciente no está enfermo no es necesario medicarlo. Y por lo tanto hay ciertos elementos de la Constitución que están bien construidos Senador. y por lo tanto no es necesario modificar aquello. Bueno, hay otros elementos más que nos preocupan, pero en definitiva todos queremos lo mismo, ¿no? Que los regímenes carcelarios sean más estrictos, que eso no tenga problema el día de mañana con determinados recursos de amparo, que limiten regímenes más estrictos carcelarios. Queremos que la seguridad pública, queremos que la Constitución también Sí, sea claro. más rígido o más estricto con las organizaciones criminales, crimen organizado, un fenómeno que no existía tan fuertemente en la época que se hizo la Constitución. Estamos todos de acuerdo en el Mm. fondo, pero queremos hacerlo bien. Ya. Usted escucha al senador Andrés Longton conversando con Primera Pauta. Fui anotando lo que usted decía y me quedan pocas de las 11. Usted dejaría casi ninguna, ¿no? Mira, a ver, a ver, yo te voy a decir lo que yo dejaría, ¿no? Pero esto, obviamente, yo estoy abierto a ser persuadido Ujú. en otros elementos. Yo creo que el régimen carcelario es importante que esté, porque no sabemos el nivel de rigidez o, mm, o de modificaciones que van a haber respecto a lo estricto que sea el régimen carcelario. Mm. Por lo tanto, para no tener problemas el día de mañana con recursos de amparo u otras acciones Sí. ante jueces de garantía, yo creo que es importante incorporarlo a la Constitución, porque hoy día no tenemos unos regímenes como los que pretende hacer el gobierno, que es parecido al sistema italiano. Eso yo creo que va. Check. Lo otro que Pero, creo que perdón, va. ¿eso como ley o como reforma No, constitucional? yo creo que como reforma constitucional y después tener una bajada a la ley orgánica de gendarmería y en el reglamento penitenciario. Eso me parece relevante. Después, respecto a los estados de excepción constitucional, yo por lo menos estoy abierto a ser persuadido de un nuevo estado de excepción, pero yo creo que hoy día el estado de emergencia puede reforzarse con limitación de ciertas garantías constitucionales que hoy día están en otros estados de excepción y que podrían reforzar el estado de emergencia. Ahora, en la práctica, ninguna limitación
limitación a garantías se ha utilizado mucho con el estado de emergencia. El toque queda hubo a propósito de del asesinato de 3 carabineros, pero eso podría reforzarse el estado de emergencia y no crear un nuevo estado de excepción. Soy abierto a ser persuadido respecto de eso. Lo otro de que incorporen las organizaciones criminales, yo creo que sí, establecer un catálogo, pero que tenga una bajada en la ley y que se incorpore dentro de la Constitución este catálogo de organizaciones criminales respecto a la pertenencia. Y creo que eso también puede ser relevante, interesante poder incorporarlo, pero que no pase por el Senado, ¿no? O sea, yo creo que eso tiene que tener una bajada jurisdiccional y a través del Ministerio Público, el Ejecutivo, pero el Senado no tiene nada que ver respecto a la designación o no de una de la organización lista. criminal. Claro. 3. Anoté 3 más o menos, de 11. Así que son. Lo tienen cortito, Así que, senador. oiga, ¿Eran 11? No la había eran contado. 11, sí, son 11 sumando indicaciones. Usted dijo, hemos hablado con el gobierno, le Sí. hemos presentado, pero esto ha sido formal. Primero, Sí, formal. Primero, ¿a quién? Y segundo, ¿cuál es la postura de los senadores de Renovación Nacional? Bueno, la presidenta del Senado, Paulina Núñez, se manifestó en una línea muy parecida. Lo dijo públicamente. Desde RN no hay dos voces respecto a que vamos a apoyar fuertemente la agenda de seguridad, pero queremos que se haga bien. Y los maximalismos, sobre todo cuando estamos hablando de la Constitución, son delicados porque no sabemos los efectos. Pueden ser insospechados los efectos que pueda tener. Y por lo tanto, y además tiene que después tener una larga bajada en leyes. Entonces, yo por lo menos creo que hay muchas cosas que son materia de ley y no materia constitucional. Y nosotros hemos hecho los aportes formalmente al gobierno, al ministro Rau, a través de un equipo que ha trabajado desde el Senado y también desde la Cámara de Diputados. Nos reunimos con ellos precisamente para hacerles ver nuestras observaciones y incidir en que esa reforma se presente de buena manera, entendiendo que hoy día es un borrador y que no se ha presentado Ya, oficialmente. podrían Y por no lo ser tanto, 11, podrían no ser 11. Es decir, para usted le haría más sentido 3 o 4. a mí me haría más sentido 3 o 4, sí. Ahora, la información que trae también esta mañana en la tercera, y seguramente usted, senador Andrés Longton, lo sabe, es que el gobierno persiste en las 11 modificaciones a la Constitución y que incluso está ampliando las facultades en el nuevo estado de excepción. Es decir, no se ve un retroceso en el ímpetu del gobierno en esta reforma constitucional a pesar de las voces críticas de su propio sector político. O Sí, sea, yo guardo la esperanza de ser escuchados debidamente, no que se recojan todas, ¿no? Si esta es una reforma del gobierno, pero al menos que nuestras preocupaciones sean tomadas en cuenta, porque recordemos que necesitamos muchos votos, más allá de nuestro sector. ya, pero mi Y pregunta... me parece que construir un acuerdo en el sector, considerando además que está Matías Walker de por medio, que se ha Sí. mostrado muy crítico, sería preocupante que una reforma constitucional no tuviera el apoyo del oficialismo, entendiendo que todos buscamos el mismo fin. Ahora, considerando la tramitación que tuvo la mega reforma económica del ministro Quirós, del ministro de Hacienda, el gobierno no puede jugar con las mismas cartas que como con las que jugó Quirós en la reforma económica. ¿Usted cree que acá es distinto y que el gobierno no tiene asegurados los votos? Yo creo que no tiene asegurados los votos. Estamos hablando de reformas constitucionales, que son temas mucho más delicados respecto a las repercusiones que puede generar. Venimos de 2 procesos constitucionales, por lo tanto, yo por lo menos creo que acá no hay que aventurarse tanto ni ser tan atrevido en una reforma constitucional donde pueda tener consecuencias insospechadas. Por eso, a mí me parece que hay que ser muy quirúrgico, muy preciso, muy minimalista, para efectos de que la Constitución pueda abrir la puerta para generar regímenes más estrictos carcelarios, castigar más duramente a las Oiga, organizaciones senador. criminales, Perdona. pero me parece que los excesos terminan generando quizá un efecto contrario. Entonces, yo sería cuidadoso y el mensaje del gobierno lo tiene más que recibido. Yo por lo menos no soy de los que soy temeroso de no votar algo que no me parezca, entendiendo que no le va a hacer bien al país. Y yo por eso creo que el recado está más que dado desde la bancada de diputados y también desde al menos los senadores que integramos la Comisión Sí. de Seguridad y Sí, Constitución. mi pregunta en el fondo, en el sentido, senador Andrés Longton, de senador de Renovación Nacional, es que ustedes pueden hacer todas las advertencias por la prensa respecto de que no les parece esta reforma constitucional en la agenda de seguridad, pero se ha dicho que la oposición, por ejemplo, que las izquierdas no se van a poder negar porque van a tener que pasarle la cuenta, la ciudadanía le va a pasar la cuenta. Lo decía Arturo Esquella en una entrevista en el DF ayer, o sea, los que se opongan van a tener que darle explicaciones a la ciudadanía. En RN, ¿usted como senador está disponible para rechazar ese punto porque no está de acuerdo y darle explicaciones a la ciudadanía, como dice el senador Esquella? Sí, mira, Claudio, nosotros en el periodo pasado, te voy a dar el siguiente ejemplo, rechazamos muchas cosas de republicanos para darle sensatez, claridad, para hacer viable reforma. Te recuerdo la ley Naín Retamal.
y otras leyes más. Las leyes de seguridad del periodo anterior, gran parte, si no la totalidad de ellas, al menos que las que vinieron de la oposición, son de Chile Vamos, precisamente porque fuimos capaces de construir acuerdos más allá de nuestro sector, darle racionalidad al texto de la ley para que cumpliera el fin que todos buscamos. Entonces a mí me parece que hay ciertos elementos que ambas partes tenemos que ceder para que cumpla con el objetivo que todos queremos. Por lo tanto, yo no veo al gobierno ni el presidente Kast, que ha sido muy dialogante además en estas materias, y el ministro Raúl también, el tratar de poner el pie encima y tratar de arrinconar sobre todo a su sector. A mí me parecería, no me parecería procedente y me parecería extraño. Y yo he visto además las señales contrarias desde el ministro Raúl tratando de abrir la conversación para generar los aportes necesarios para que la reforma obviamente convoque a gran parte del sector. O sea, si no convoca a parte del sector, imagínate lo que va a ocurrir con los parlamentarios del frente. Entonces, creo que hay que poner un poquito la pelota al piso para tratar de darle un poquito más de sensatez a este debate. Senador, y no ve, si revisamos las encuestas de este fin de semana, el apoyo ciudadano a las reformas en seguridad, a la agenda de seguridad es excepcional. Es algunas sobre el 90%. Y estamos hace 5 días o 6 días hablando de la reforma constitucional. ¿No se está dando un disparo en el pie aquí por la forma en que lo está planteando el gobierno? Un tema que tiene tanto apoyo, está transversal, y donde incluso escuchaba al presidente del PPD que dijo: nuestros votos muy probable que estén para muchas cosas. Tuvimos al diputado Raúl Leiva que dijo también. Entonces, ¿no se están equivocando en algo que, es decir, tienen el control y lo han perdido por esto, por el tema constitucional? Mira, a ver, no teniendo todavía un proyecto presentado, me parece que todavía no hay una equivocación que se pueda plasmar, porque estamos en las conversaciones previas. Más del 90% de la agenda la respaldamos fuertemente, que es la agenda legislativa y de implementación de leyes que están en curso. Ahora votamos la ley de responsabilidad penal adolescente, que el gobierno ha participado intensamente, que es de mi autoría, más de otros parlamentarios de la Nación Nacional. La reforma respecto al tema de la requisición de bienes y la destrucción de los mismos, el liberar a carabineros de función administrativa, mejorarle su sueldo y condiciones laborales, que tipifica como delito la migración ilegal. Mira, infinitos proyectos. A ver, ¿qué crítica puedo hacer respecto a cómo se ha dado este proceso y por qué hemos estado 5 días en este debate cuando deberíamos estar preocupados del debate de seguridad y las implicancias que tiene para la ciudadanía toda esta reforma? Es que yo creo que el trabajo prelegislativo tiene que mejorarse desde el punto de vista que esto hay que sociabilizarlo mejor antes, para aunar los apoyos necesarios, particularmente en tu sector, para después ir a buscar votos al frente, y eso creo que faltó en esta pasada. Lo último que le quiero preguntar de mi parte, Andrés Lontón, senador de Renovación Nacional. Junto con esto hemos visto también, lo vimos con el ministro Martín Arrau y la ministra de Salud, que dice: mire, yo no conozco todavía la ley, pero en el borrador lo que se dice, hay cosas que no se pueden hacer. O sea, yo no puedo vulnerar la ley de urgencia, por ejemplo, si hay un preso que está en situación de riesgo vital. Y uno ve que hay esa diferencia. Entonces, subamos un poquitito al peldaño anterior. ¿Le preocupa lo que hemos visto en estos días de diferencias de ministros? Quirós, Claudio Alvarado, el caso del canciller con el ministro de Defensa, el caso de la ministra de Salud con el ministro de Seguridad. ¿Cómo observa usted ese desajuste que se está viendo, esas fisuras al interior del gobierno? Porque es la articulación política la que se pone en juego. Sí, yo creo que tiene que mejorar la coordinación respecto al contenido de los proyectos y las medidas. O sea, creo que tiene que haber mayor comunicación entre los ministros, eso sin ninguna duda, para que un ministro no salga desautorizando a otro. En este caso estamos hablando obviamente de un borrador, pero se genera un cierto ruido en el gobierno cuando ministros hacen matices respecto a reformas que puedan impulsar otras carteras. No es la primera vez que pasa, yo soy consciente de ello, y creo que son las cosas que hay que ir mejorando dentro del comité político, entendiendo que los primeros que tienen que estar alineados son los ministros. Y también me llamó la atención lo del ministro de Relaciones Exteriores con el de Defensa y de Agricultura, y me parece que son cuestiones a mejorar, y que sin ninguna duda no es bueno, porque generan polémicas que muchas veces son artificiales, precisamente porque no se tiene toda la información, y teniéndola probablemente la opinión sería distinta. Senador Lontón, le damos las gracias por esta conversación, que tenga buena semana. Muchas gracias a ustedes, muy buenos días. Gracias, chao.